¿Te imaginas vivir en México con solo un sueldo mínimo? Pues en 1950 mucha gente realmente lo hacía. Con ese dinero tenían que pagar comida, ropa, transporte y si alcanzaba algún pequeño lujo. Pero cuidado, porque un solo error podía dejarte sin nada. En 1950, la vida de una familia trabajadora en México giraba alrededor de un solo ingreso. Más de la mitad del país seguía siendo rural. 57% vivía en localidades pequeñas y solo 43% en ciudades. Eso ya te dice mucho del trabajo, del consumo y de lo apretado del dinero. El salario mínimo existía desde los años 30 y se fijaba por zonas y actividades. Para 1950 a 1951, en la Ciudad de México, el mínimo diario era de 4 pesos con 50 centavos. Para trabajo de campo, 3 pesos con 40 centavos. Dos cifras que parecen humildes, porque lo eran. Recuerda que son pesos de antes, mucho antes de las devaluaciones. La economía todavía era austera y familiar. Un jefe de hogar proveía, y cualquier enfermedad o gasto extra podía tirar el mes. Estimaciones históricas calculan que alrededor del 73% de los mexicanos vivían en pobreza hacia 1950. No es que el dinero rindiera más, es que se vivía con menos. ¿Y qué implicaba ese mínimo? Que la canasta se construía con lo básico: maíz, frijol, pan y algo de carne cuando alcanzaba. Los lujos eran contados. Cine ocasional, ropa nueva para las fiestas. Y ahorrar era privilegio, no costumbre. En la mesa había ingenio. Se estiraba el gasto con atole, sopas y guisos rendidores. Hoy nos quejamos del recibo del streaming. En 1950, un día de salario podía irse en una camisa sencilla o en curar una gripe mal atendida. Ser pobre no era no tener caprichos, era caminar en el filo todos los días. En aquellos años, estudiar una carrera era casi un privilegio, porque había pocos profesionistas y la demanda de sus servicios era mucho mayor que hoy. Eso hacía que sus ingresos fueran bastante atractivos en comparación con el sueldo mínimo. Un maestro de primaria podía ganar entre 300 y 400 pesos al mes, lo que ya duplicaba lo que recibía un obrero. Un arquitecto o ingeniero recién egresado rondaba los 500 o 600 pesos, y un abogado con buena clientela podía superar los 1,000 pesos mensuales. Una fortuna en esos años. La diferencia no solo estaba en el dinero, también en el estilo de vida. Mientras la mayoría sobrevivía con tortillas, frijoles y ropa parchada, las familias de profesionistas podían comer carne seguido, vestir ropa importada o incluso viajar. En el México de 1950, estudiar no era solo aprender. Era asegurarse un lugar privilegiado en un país donde el conocimiento valía más que la abundancia de manos de trabajo. Ese salario mínimo tan limitado, el gasto se iba directo a lo esencial: la comida. Los precios parecen irrisorios hoy, pero en 1950 marcaban la línea entre llenar la panza o acostarse con hambre. Un kilo de tortillas costaba apenas unos 25 o 30 centavos. El frijol rondaba 1 peso el kilo y el pan dulce en la panadería valía entre 10 y 15 centavos la pieza. La carne de res, en cambio, era otra historia. 4 o 5 pesos por kilo, prácticamente el equivalente a un día entero de trabajo. Y si alguien quería darse un gusto en una fonda, un buen plato de pozole podía costar 2 o 3 pesos. Con esos números, un obrero podía alimentar a la familia con tortillas, frijol y algo de pan. Pero la carne quedaba reservada para el domingo o para una fiesta especial.
Comerla varias veces por semana era un lujo, una señal de que en ese hogar había un poco más de billete. La dieta estaba pensada para rendir. Sopas de pasta, guisos con chile, atole espeso. Con ingenio, una madre de familia podía estirar 1 kilo de frijoles para varios días y acompañarlo con tortillas para que nadie se quedara con hambre. Hoy nos quejamos de que el aguacate está en 80 pesos, pero en 1950 lo que dolía de verdad era poner carne en la mesa. Esa era la realidad. La mesa mexicana abundaba en ingenio y sabor, pero estaba limitada en variedad. Así se vivía con el mínimo, comiendo lo básico y soñando con lo demás. Además de la comida, el sueldo mínimo también se iba en los gastos de todos los días. Transportarse en la ciudad costaba entre 20 y 30 centavos en tranvía o camión, así que un obrero que vivía lejos podía gastar hasta 1 peso diario solo en moverse de la casa al trabajo. Ir al cine, que en esos años vivía su época de oro con Pedro Infante, Jorge Negrete o María Félix en pantalla, valía alrededor de 1 peso la entrada popular. Para muchos era el único lujo de la semana. Olvidarse un rato de la rutina, reír o llorar frente a la pantalla grande. La ropa era otra historia. Una prenda o pantalón sencillo podía costar 8 o 10 pesos, es decir, casi lo mismo que 2 o 3 días de trabajo. Los zapatos eran todavía más caros, y comprar un par nuevo significaba ahorrar varias semanas. Por eso la gente cuidaba su ropa hasta gastarla al máximo. Se zurcían camisas, se parchaban pantalones y los zapatos pasaban de padres a hijos si aún aguantaban. El entretenimiento era barato si se trataba de ir a una kermés o escuchar música en la plaza, pero cualquier gasto que implicara dinero extra representaba un sacrificio. Un simple paseo al cine podía tragarse una parte importante del salario. Y comprarse ropa nueva no era capricho. Era una decisión que pesaba en la economía familiar. Vivir con un sueldo mínimo en esos tiempos no era fácil, pero tampoco se parecía a lo que conocemos hoy. Con disciplina y una vida austera, las familias lograban salir adelante, aunque siempre al filo. Cualquier enfermedad, cualquier gasto inesperado, podía derrumbar todo el esfuerzo de un mes. El dinero rendía distinto porque los deseos eran menos y la vida giraba alrededor de lo básico. Comida sencilla y un entretenimiento barato en la plaza o en el cine de barrio. Lo curioso es que muchos recuerdan esa época diciendo que antes el dinero alcanzaba más. Pero la verdad es que lo que había era menos que gastar. No había celulares, ni internet, ni servicios de streaming que reclamar. El lujo era comer carne varias veces a la semana o estrenar zapatos. Y aunque el sueldo mínimo parecía rendir para lo esencial, lo cierto es que millones de mexicanos vivían en la pobreza y con pocas oportunidades de cambiar su destino. Quizá la lección está ahí, en cómo la gente aprendía a estirar cada peso, a hacer rendir el maíz y el frijol y a valorar un cine de domingo como si fuera una gran salida. Hoy nos quejamos de que el dinero no alcanza, pero en 1950 sobrevivir con un sueldo mínimo era caminar siempre en la cuerda floja. En todo caso, es bonito recordar lo que nuestros abuelos o nuestros padres nos contaban y cómo ha cambiado todo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y comentar qué opinas de esta comparación con el pasado. Nos vemos en otro video con otra historia de antes.